Bienvenidos al Monasterio de Valdedios. Agradecerle su presencia en la inauguración de este ciclo de conferencias sobre Santa Teresa de Jesús. Agradecer a las hermanas carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús y a su señora, la Madre Auda María del Redentor, que nos acogen en su casa para celebrar estas conferencias que se irán desarrollando a lo largo de los próximos 5 meses, con una periodicidad de 2 por mes. Agradecer también a la Fundación José Cardín Fernández en la colaboración de este ciclo de conferencias, y agradecer también a todos los ponentes su participación y agradecerles también el esfuerzo que realizan para dar realce a estas conferencias. Quiero empezar con unas palabras de Benedicto XVI sobre los santos. En el mensaje que envió el cardenal Joseph Ratzinger a los participantes en el meeting de Rimini, celebrado del 24 al 30 de agosto del 2002, sobre la contemplación de la belleza, dice lo siguiente: a menudo he afirmado que estoy convencido de que la verdadera apología de la fe cristiana, la demostración más convincente de su verdad contra cualquier negación, se encuentra por un lado en sus santos y por otro en la belleza que la fe genera. Para que actualmente la fe pueda crecer tanto en nosotros como los hombres que encontramos, debemos dirigirnos hacia los santos y hacia lo bello. Y esto es de Benedicto XVI cuando era Joseph Ratzinger, en el año 2010. Y cuando ya era Papa, en una audiencia general el 13 de abril del 2011 sobre los santos, decía: la Iglesia durante el año litúrgico nos invita a recordar multitud de santos, es decir, a quienes han vivido plenamente la caridad, han sabido amar y seguir a Cristo en su vida cotidiana. Los santos nos dicen que todos podemos recorrer este camino. En todas las épocas de la historia de la Iglesia, en todas las latitudes de la geografía del mundo, hay santos de todas las edades y de todos los estados de vida. Son rostros concretos de todo pueblo, lengua y nación, y son muy distintos entre sí. En realidad debo decir que también, según mi fe personal, la de Benedicto XVI, muchos santos, no todos, son verdaderas estrellas en el firmamento de la historia. Y quiero señalar que para mí no solo algunos grandes santos, son los que amo y conozco bien, son señales de tráfico, sino también los santos sencillos, es decir, las personas buenas que veo en mi vida, que nunca serán canonizadas. Son personas normales, por decirlo de alguna manera, sin un heroísmo visible, pero en su bondad de todos los días veo la verdad de la fe. Esta bondad que ha madurado en la fe de la Iglesia es para mí la apología más segura del cristianismo y el signo que indica dónde está la verdad. Eran palabras de Benedicto XVI, preciosas. Hay uno de los documentos de la cristiandad primitiva que dice: buscad todos los días el rostro de los santos y sacar fuerza de sus palabras. Hoy, por ejemplo, la Iglesia conmemora la festividad de San Luis María de Grillón de Montfort, un santo grande, autor del Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, un santo que influyó en otro santo grande, como es San Juan Pablo II, de quien tomó de San Luis María de Grillón de Montfort el lema de Totus Tuus, como su consagración a la Madre de Dios. A mí siempre me han llamado la atención las palabras del beato inglés John Henry Newman, contenidas en un sermón parroquial, que dicen así: aquel que piense que en su conjunto sirve a Dios de manera aceptable debe mirar atrás y considerar su vida pasada. Entonces se daría cuenta de lo decisivo que fueron momentos y hechos que parecían completamente indiferentes cuando tuvieron lugar. Por ejemplo, la escuela que lo llevaron cuando era niño, la ocasión en que encontró a aquellas personas que le han hecho tanto bien, las circunstancias que determinaron su vocación o sus proyectos, sean los que sean. La mano de Dios está siempre sobre los suyos y los conduce por caminos que son desconocidos para ellos. En este sentido pienso en la proclamada venerable por la Iglesia Mary Ward, fundadora de los colegios de las irlandesas, que no sé si habrá tenido influencia en la vocación de la Madre Olga María, pero sí se sabe que ha tenido una influencia decisiva en una santa grande de estos tiempos, en la Santa Madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues una santa que es una verdadera estrella en el firmamento de la historia es la Santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Y para hablar de ella estamos aquí reunidos hoy y estaremos los próximos meses. No es fácil resumir en pocas palabras la profunda y compleja espiritualidad teresiana. Podemos mencionar algunos puntos esenciales. En primer lugar, Santa Teresa propone las virtudes evangélicas como base de toda vida cristiana y humana, en particular el desapego de los bienes o pobreza evangélica, y esto nos concierta a todos.
el amor de unos a otros como elemento esencial de la vida comunitaria y social, la humildad como amor a la verdad, la determinación como fruto de la audacia cristiana, la esperanza teologal que describe como sed de agua viva, sin olvidar las virtudes humanas, afabilidad, veracidad, modestia, cortesía, alegría, cultura. En segundo lugar, la Santa Teresa propone una profunda sintonía con los grandes personajes bíblicos y la escucha viva de la palabra de Dios. Ella se siente en consonancia, sobre todo, con la esposa del Cantar de los Cantares, con el apóstol Pablo, además con el Cristo de la Pasión y con el Jesús Eucarístico. Bueno, pues para hablar hoy de Santa Teresa tenemos con nosotros a doña María Dolores Soto Ortega, licenciada en Filosofía y Letras, que ha sido profesora en diferentes colegios de enseñanza media, así como también en la Universidad Pontificia de Comillas. En la actualidad está jubilada y es catequista en la parroquia de Oviedo. Ferviente y entusiasta lectora de Santa Teresa de Ávila, esta tarde nos hablará de las moradas vividas en la sencillez de la vida diaria. Y sin más, le dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues me presento como una de las personas de a pie. Quiero decir que yo soy me encanta Santa Teresa, pero no soy ninguna especialista. Es decir, cualquiera de ustedes pueden dar esta conferencia también como yo. Bien, voy a empezar rápidamente porque hay mucho que decir. Las Moradas saben que es el libro que Santa Teresa escribe al final de su vida y es el que tiene más madurez, pero está tan conectado con su autobiografía que recomiendo mucho la lectura de la autobiografía y de las Moradas, porque creo que muchas cosas que aparecen en las Moradas nos las aclara realmente la autobiografía. Empieza este relato suplicando a Cristo que le dé gracia para que con toda claridad y verdad haga lo que le mandan, porque lo hace por obediencia. Este libro, bueno, como todo, pero esta ciertamente es porque se lo mandan. Y buscando con ello la gloria y alabanza del Señor. Esto mismo también deseo yo hacer esta tarde en esta humilde exposición, buscar la gloria de Dios y que si hace un bien, pues bendito sea Dios. Eso es de lo que se trata. Y vamos a ver entonces cómo nos explica ella más por menudo lo que escribió. Teresa escribe las Moradas por obediencia a sus superiores, al padre Gracián y al padre Velázquez, en un momento de dificultad, porque ella está confinada en ese momento en el convento de Toledo, de su propio convento, su propia fundación, a manera de cárcel, dice ella, debido a una orden del Capítulo General del Carmen que se había celebrado en Piacenza, en Italia. Esto nos recuerda que el cántico espiritual lo escribe San Juan de la Cruz precisamente en circunstancias mucho más penosas, pero también encarcelado en Toledo. Bien, a través de la cruz salieron estas maravillas que todavía nos alimentan a lo largo de los siglos. El tercer superior que le pide que lo escriba es el propio Señor, como nos relata Ana de Jesús, con quien la santa se carteaba. Y lo empieza el 2 de junio de 1577 y lo acaba la víspera de San Andrés del mismo año, estando ya ella en su convento de San José de Ávila. Es claro que cuando lo escribió pensaba en sus monjas, pero este libro ha pasado a ser patrimonio literario y espiritual de toda la humanidad, siendo guía para el camino de oración y de perfección de todo el pueblo de Dios, no solamente de los carmelitas, que ciertamente tienen esa gloria dentro de sus casas. Diego de Yepes, confesor y biógrafo de la santa, declaró en el proceso que la propia santa le había contado en un encuentro que tuvieron en Arévalo en el año 1579 o 1580, no lo sabe precisar, cómo la víspera de la Santísima Trinidad le había hecho el Señor una gran merced, dice, mostrándole un globo hermosísimo de cristal a manera de castillo, con 7 moradas, y en la séptima, que era en el centro, estaba el Rey de la Gloria con gran resplandor, que hermoseaba e ilustraba todas aquellas moradas de la cerca. Bien, les he dado un papelito aquí que pone estructura de la personalidad. ¿Por qué? Pues que yo creo que nos ayudará un poquito a entender lo que son las moradas. También es simplemente lo que es el ser humano, lo que es el alma humana. La alma humana siempre hemos oído. ¿Cuáles son las potencias? Entendimiento, voluntad y la actividad, la memoria, ¿no? Entonces, dentro de nuestro ser, gracias al bautismo, tenemos la fe, la caridad y la esperanza. O sea, dentro de nosotros está Dios mismo. Y entonces desde ahí tiene que ir todo purificándose.
La fe va a purificar nuestro entendimiento, nuestras ideas y los sentidos externos e internos, todo lo que recibimos de imágenes. Por eso tan importante lo de la televisión, en fin, que sería. Segundo, la caridad. Bueno, he dicho segundo, como puedo decir primero, porque ¿qué es lo que tiene que purificar? La caridad es nuestra voluntad, porque ahí es donde reside nuestro libre albedrío, nuestro querer o no querer, el decir sí o no está en nuestra voluntad, y de ahí pasamos a la afectividad, a los sentimientos, a lo que es placer y displacer. Y entonces todo eso tiene que ir purificándolo desde dentro, la caridad. Y la esperanza, que va a ir purificando también nuestra actividad, en fin, no solamente lo que hacemos, en fin, todo lo que es actividad anímica, que efectivamente lo conocemos como lo más activo en nosotros, que también muchas veces el Señor parece que nos para, ¿no? Y de repente un esguince, a levantar la pierna y toda la tarde, una semana sin poder hacer nada con lo que yo tenía que hacer, limpiar no sé qué, hacer no sé cuánto. No. Purificación de esa actividad, como tantas cosas, podríamos mencionar miles y no les voy a contarles porque me darán ustedes lecciones. Bueno, eso es lo que vamos a ver en las moradas. Las moradas es de lo que trata lo que trata la santa y el desarrollo de este proceso, diríamos, tiene 7 momentos. Las primeras moradas nos muestran que toda persona está llamada, toda persona, a vivir en comunión con Dios, por haber sido creada a su imagen y semejanza. En las segundas, Cristo nos llama personalmente a conocerlo y a seguirlo. Y en las terceras, los seguidores deben decidir serlo de verdad y totalmente. Esto cuesta bastante. Las terceras. Cuarta, descubrimos allí su gloria. Y en las quintas se reproducen la muerte de Cristo en la cruz y la necesaria muerte del hombre a sí mismo. Cuando leemos toda la tradición me estoy acordando ahora mismo del Kempis, porque fue uno de los libros que San Ignacio de Loyola, por ejemplo, le llamaba la perdiz, es decir, la esencia, y muchas cosas de los ejercicios de San Ignacio están basados precisamente ahí, en el Kempis, porque es esa muerte a lo propio de sí, al orgullo, a todas las cosas que sabemos que no nos hacen ningún bien. Eso se va a ir purificando a lo largo de nuestra vida si ponemos nuestra vida realmente en manos del Señor. En las sextas vamos a aprender a amar y en las séptimas participaremos ya de la resurrección de Cristo y de la nuestra, estando ya preparados para ser colaboradores de Cristo crucificado y resucitado. No quiere decir que no lo seamos antes, el Señor nos va preparando. Tendremos que estar y visitar las 7, pero no pensemos que por estar, por ejemplo, en las séptimas, no vayamos a necesitar visitar las otras estancias durante un tiempo, o incluso las primeras, porque las moradas no son una escalera. Es decir, he llegado al primero, venga, ya, ahora vamos a por el segundo. Pues no, de repente el Señor permite que estés en aspectos que se van a que ella, Santa Teresa, va a explicarnos más a lo mejor en las sextas, y de repente al día siguiente nos encontramos en las primeras. Ella insiste muchísimo, tiene una gran sencillez, un gran sentido común y un gran conocimiento del ser humano, de ella misma también. Y entonces dice, mire, así el Señor nos va purificando y nos va haciendo humildes. Porque si en un momento determinado creemos que, en fin, que porque estamos en las séptimas, ya estamos en el séptimo cielo y somos aquí, pues, en fin, la guinda de la tarta, pues no. No, a continuación te puede venir una sequedad terrorífica y encontrarte con, como dice ella, entre las sabandijas y no sé qué que están en el foso del castillo. Porque si vemos el castillo, las moradas, como un castillo maravilloso en el que el centro está el Señor, pues entonces ese tiene distintas estancias. Esas son las estancias que nos vamos a tener que recorrer con la ayuda del Señor y dándole muchísimas gracias de que nos lleve por allí. Si nos decidimos a entrar por este camino, viviremos plenamente nuestro bautismo y no tengamos miedo de ser raros, ni extraños, ni mejor ni peor que los demás mortales, sino que viviremos al estilo que nos propone el Señor. Y lo viviremos en nuestras circunstancias determinadas, no necesariamente dentro de un convento
que evidentemente tienen una, iba a decir, facilidades, pues hasta cierto punto, pues sí, claro que sí. Solamente el horario, me acuerdo de una carmelita, amiga mía, de clausura, que estuvo en Arenas de San Pedro, creo recordar, y decía, es que me ayudaba tanto ese horario que teníamos tan exigente. Y dice, no perdíamos el tiempo en ningún momento. Y ella, que venía de la facultad, en fin, una vida siempre, pues dices que yo perdía muchísimo el tiempo, y fue llegar allí y tenerlo todo regulado fue una maravilla. Eso ayuda, ciertamente que ayuda, pero los que no vivimos ese, digamos, horario que nos ayude a encauzar nuestra vida, a lo mejor nos lo tenemos que hacer, o a lo mejor tenemos que dejar que por medio de las circunstancias hable el Señor, y entonces amoldarnos mucho a esas circunstancias, ser un caballo que, aunque tenga brío, se deje gobernar y se deje ir, y a veces ser de boca blanda para un sitio o para otro, conforme el Señor nos vaya pidiendo, porque muchas veces somos muy rígidos también, ¿no? Bueno, vamos a la vía purgativa. Son las 3 primeras moradas. En las primeras moradas, el castillo es la figura que ella emplea para mostrar lo que es el alma de todo ser humano, como un castillo, todo como un diamante o de muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, como un paraíso donde dice él, Jesús, que tiene sus deleites. Frente a los que objetan que el ser humano no puede relacionarse con Dios, que lo estamos viendo continuamente y últimamente más, la Santa nos dice que aunque seamos muy pecadores, nos hará ver que es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios con unos gusanos tan llenos de mal olor, y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa. Tengo por cierto que a quien hiciere daño entender que es posible hacer Dios esta merced en este destierro, que está muy falto de humildad y de amor al prójimo. Así que el que creamos que es que, en fin, Dios está en su Olimpo y no, que ese en realidad es un orgulloso. Que lo que tenemos que pensar es que ese Señor es tan grande que se puede abajar a nosotros y hacernos felices. El modo de entrar en este castillo es la oración. Y es continua, su preocupación por la oración es continua, y él tiene unos capítulos en la vida que es que narra perfectamente bien los estados de oración, y lo recomiendo. No me acuerdo ahora del número, lo siento, para los números soy un desastre, pero es que después me parece que va a salir y entonces ya bueno, caso que hay que entrar en la oración, que nos cuesta mucho. Y ella lo describe así: hay muchas almas que están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, es decir, las 3 potencias del alma, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad, y que no se les da nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni qué piezas tiene. ¿Cuántos cristianos estamos así? Estamos ahí y ni nos interesa lo que hay dentro, en fin, sí, tenemos el bautismo y tenemos uno cierto, y cada día te asombras más de ver, en fin, el totum revolutum que hay en las mentes de las personas. ¿Por qué? Pues porque no nos enteramos, ¿no? Nuestro memoria, entendimiento y voluntad está en el último programa de televisión, que han dicho una bobada y se han preocupado, bueno, y así continuamente, ¿no? Y que no nos importa lo que ocurre en ese castillo y demás. Aquí estamos nosotros. Bueno, esto es lo primero. Quizá estamos en la ronda, quizá estamos todavía que no nos hemos enterado, pero por medio de la oración, por pocas veces que vayamos a la oración, el Señor nos va a ir iluminando y nos va a ir llevando. Él es muy buen vecino, dice Santa Teresa, y Él nos va a ir llevando poco a poco y haciéndonos entender. ¿Qué es hacer oración? Es entrar dentro de sí. Recordemos a San Agustín en las confesiones, que a Santa Teresa le encantaban las confesiones de San Agustín, y bueno, cualquiera que se las lea creo que bueno, nos ayuda muchísimo. Bueno, por lo menos me ayudó mucho y la recomiendo a todo el mundo. Cuando nos dice que buscaba la verdad, él buscaba la verdad y en definitiva pues buscaba a Dios, pero claro, él lo hacía fuera de sí, lo buscaba a ver por dónde andaba, a ver si encontraba la verdad aquí o allí, los maniqueos, los no sé qué, pero no.
lo encontró dentro de sí. Y clamaste y chillaste, y entonces ya me desperté y vi tu belleza. Teresa nos dice que la puerta para entrar en este castillo es la oración y la consideración, es decir, la meditación. No digo más mental que vocal, que como sea oración ha de ser con consideración, porque lo que no advierte el que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es a quien se lo pide, no le llamo yo oración, aunque mucho menee los labios, dice ella, que además es muy graciosa escribiendo. ¿Quiénes pueden entrar en la oración y en el castillo? Pues todos. El caso es hacer el propósito y determinarse con mucha determinación. También San Ignacio insiste mucho esto cuando habla, hay que tener una determinación muy determinada para decir, este tiempo del día es para la oración, aunque caigan chuzos de punta. La oración. Es que, mire usted, soy una prolongación del banco. Bueno, pues muy bien, prolongación del banco, da igual. Santa Teresita le pasaba un poco esto. Decía que muchas veces que ella se había dado al Señor como si fuera un juguete, ¿no? Y Santa Teresita decía que a veces estaba, pues eso, la pelotita del Señor y que estaba en un rinconcito y que el Señor no tenía ninguna gana de jugar ese día, mire usted. Así que yo, aquí en la esquina, pero ella se mantenía. Eso nos cuesta a todos. Y entonces, bien, dice, aunque estén... Dice, muchas almas. Mantener ese silencio. Y en ese silencio, el otro día me preguntaron los niños de la catequesis, cuando empezábamos la catequesis, les decía, vamos a ver, vosotros tenéis que venir aquí a contarle las cosas a Jesús. Lo que ha pasado hoy en el cole, los disgustos que habéis tenido, las alegrías que habéis tenido, los aprobados, si me enfadé con mamá, si no, si cómo le pido perdón, todas esas cosas. Y decían, sí, pero es que no le oímos. Dije, ¿por qué no guardáis silencio? Porque Jesús no va a hablar a estos oídos, pero va a hablar por dentro. Se pone una niña, es verdad, habla al corazón, decía una niña. Son muy graciosos, pequeños, tendrán ahora mismo, yo creo que 7 añitos, una cosa por el estilo, pero lo entienden perfectamente, ¿eh? Y entonces me recordaba yo esto, y digo, es verdad, hay veces en que no oímos nada, pero a deshora, dice la santa, a deshora, a lo mejor estamos pelando patatas y de repente, ¿y esto? O estamos, yo qué sé, en los sitios más inesperados, y ahí habla el Señor. De esto yo creo que aquí tendremos muchísimos ejemplos que nos podrán decir, pero creo que todos tenemos algún momento en el que realmente dice uno, ¿y qué me viene a mí esto ahora? ¿A qué? Como decía una amiga mía cuando hacía ejercicios de Jesucito, hoy no toca, hoy toca otra materia. Era muy simpática. Bueno, pues tengamos en cuenta que dice que muchas almas entran en el castillo aunque están muy metidas en el mundo y tienen buenos deseos, y alguna vez, aunque sea de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quiénes son, y aunque no muy despacio, alguna vez, por ejemplo, al mes rezan, pero rezan llenos de 1000 negocios. Entran en las primeras piezas, en las piezas ya consideradas bajas, pero también entran con ellos, dice ella, tantas sabandijas que ni le dejan ver la hermosura del castillo ni sosegar. ¿Cuántos podemos decir que llegamos a la oración y de repente aparecen las 55 cosas que tengo que hacer urgentemente? Y entonces, yo no sé, bueno, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Yo ya llegué a un momento que dije, vale, de acuerdo, cada vez que se me venga una cosa que tengo que hacer, la escribo y punto, paso. Porque si no, está uno, parece como que hay algo que es que te molesta, que no te deja reflexionar, que no te deja meditar, o no te deja considerar que estás delante del Señor y que estás con Él, simplemente con Él, aunque no te diga nada, punto. No, vienen todas las 55 cosas que tienes que hacer. Comprar jamón de York, después marcharte no sé qué, en nuestro caso, pues, os imagináis, ¿no? Todo eso son las sabandijas, o de repente, ¡puf!, tengo que ir al banco, madre, que es que me van a cerrar, aquí te quedas. Esa voluntad, parece que no, pero el Señor después la premia muchísimo, ¿eh? Después te lo arregla de tal manera que el banco abre más tiempo y que el jamón de York también está recién cortado para ti. Bueno, en estas primeras moradas nos habla la santa de 2 temas que son muy impopulares en los días que corren: el pecado mortal y el demonio.
Con respecto al pecado mortal, encarece cómo se halla el alma cuando está en este estado, porque estamos, dice, en tinieblas. Es como si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro. Y qué turbados andan los sentidos y las potencias del alma, con qué ceguedad y con qué mal gobierno. Y hoy en día es que no ve uno ni el punto, no sé cómo decir, la línea que separa una cosa de otra. Yo cada día a los niños a la hora de la catequesis no sé explicarles las cosas. Muchas veces tengo que decirles, eso es muy serio y muy grave, no se hace. Ayer en el cuarto mandamiento, los insultos a mamá. ¿Quién hace esas barbaridades? De ninguna de las maneras. No se hace eso, está muy mal y ofende mucho a Jesús y además a vosotros. Entonces, pero solamente a partir de ahí podrán entenderlo algún día, porque claro, también el Espíritu Santo actúa dentro de nuestros corazones. Y el demonio, negado incluso por algún jerarca de la Iglesia, por desgracia. Lean a Gabriela Morf, exorcista de Roma. O bien, bueno, que murió el 16 de septiembre del 15, hace realmente poco. O bien, en el 16, perdón. O bien confundido con una especie de plasma, el mal, que no se sabe de dónde sale y a qué entidad tiene. Para Teresa es un ser real, inteligente, capaz de engañarnos, incluso vistiéndose de ángel de luz. Y para eso recomiendo los ejercicios de San Ignacio, porque es clarísimo, ¿no? En la discreción de espíritus. Hay momentos en los que realmente tenemos que ver persona que nos objetive, porque muchas veces estamos siendo atacados realmente por ese ser que realmente es muy inteligente y que no nos va a presentar las cosas de forma desagradable, que va, incluso por gracia, para bien de Dios y de la humanidad entera. Bueno, pues ahí puede haber un peligro. Si nos decidimos a entrar en el castillo, el demonio nos asaltará con temores para que no sigamos en el camino comenzado. Actuará a través de nuestros afectos y de nuestras cobardías, de mirar si me miran, de no me miran, y si siguiendo por este camino me va a suceder mal, si osaré comenzar aquella obra, si será soberbia, si es bien que una persona tan miserable trate de cosa tan alta como la oración, si me tendrán por mejor, si no voy por el camino de todos, que no se puede ser bueno hasta esos extremos, aunque sea en virtud, que como yo soy pecadora, a lo mejor voy a caer de más alto. En fin, todo bajo capa de humildad, a veces que es lo peor, porque entonces nos paraliza. Y en realidad es soberbia interna y son ganas y poner trabas. Yo me acuerdo mucho de aquello de que el Señor puso trabas en las ruedas de los carros de combate del faraón. Y nunca llegaron a coger a los israelitas, se hundieron en el agua. ¿Por qué? Porque es que como que el Señor hubiera trabado esas ruedas. Bueno, pues estas son las trabas que también nos pone el demonio a nosotros y que nos impiden a veces, bueno, muchas veces por desgracia, ir más adelante. Bien, recordemos, el demonio es el homicida desde el principio, intentará engañarnos y como al principio estamos embebidas y engolfadas en sus contentos, es decir, en los contentos que nos da el Señor, y entonces, y muchas veces, pues nos vienen honras y deseos de honras y cosas por el estilo, pues entonces nuestros sentidos y nuestras potencias, las potencias del alma, están muy cogidas y son fácilmente vencidas. Y aquí hay que recurrir a los sacramentos. ¿Cuáles? Fundamentalmente, Eucaristía y reconciliación, y el auxilio de Nuestra Señora. Hoy con San Luis María Griñón de Montfort más. Ella lo hizo ante una imagen que está en Ávila y ante la que yo estuve, pero no recuerdo si estaba en la catedral o en la casa de Santa Teresa, que cuando murió su madre, ella se arrojó a los pies de aquella imagen, pidiéndole a la Virgen que fuera ella la que hiciera de madre, y realmente lo hizo, porque se encomendó y fue realmente la Virgen la que le ayudó en toda su trayectoria, que ojo. Bueno, que perseveremos entonces y que no nos hagamos caso de que si vaya a ser mayor humildad, pues mire usted, si resulta que es soberbia mía, ya me se encargará el Señor de ponerme las cosas, a lo mejor por tonterías me hace más humilde o me hace sufrir un rato de humildad que jamás lo hubiera pensado yo en mi vida. Segundas moradas. Aquí hay 3 puntos importantes: la perseverancia, las tentaciones y no errar el camino. Paso a la perseverancia porque el tiempo se echa encima. Esta morada es la de los que han ya comenzado a tener oración
y entendido lo que les importa, no se quedar en las primeras moradas, mas no tienen aún determinación para dejar muchas veces de estar en ella, porque no dejan las ocasiones, que es harto peligro. Y todos podemos decir que nos pasan estas cosas. Y desde luego los que vivimos en el mundo más, porque de repente, hombre, mira, es que resulta que me han dicho que hay un programa de televisión que... y este rato tenía que haber rezado el rosario, pero resulta que me llevó, bueno, perseverancia. Estos tienen harto más trabajo que los primeros, dice la santa, ya que los primeros son como mudos que no oyen, los segundos oyen y no pueden hablar, entienden los llamamientos del Señor, y Él, que es muy buen vecino, como dije antes, desea tanto que le queramos y procuremos su compañía, que una y otra vez nos llama para que nos acerquemos a Él, a pesar de estar nosotros metidos en pasatiempos y negocios y contentos y baraterías del mundo, e incluso cayendo y levantándonos en pecado. O sea, que ella piensen que esto nos puede pasar aunque al día anterior hayamos estado en la 7ª morada. A mí eso es lo que me impresiona y lo que me da consuelo, sinceramente, lo digo de verdad. Porque digo, bueno, en fin, que uno se creía ya superadas, de eso nada. Aquí la superación será después de un cuarto de hora después de morirme, a lo mejor, o sea, y se acabó. Por lo tanto, es necesaria la determinación de trabajar para hacer la voluntad de Dios, aunque nos persigan los malos pensamientos, tengamos sequedades, las desolaciones. También he hecho mano de San Ignacio. Yo hice muchos años ejercicios de San Ignacio de Loyola y me han venido muy bien, muy bien, para entender también lo que la santa ha pasado. Si hay caídas, no desanimarnos, Dios va a sacar bien de ellas, y hay que confiar en la misericordia del Señor siempre, y no nada en sí, dice ella. En mí no puedo poner jamás el fundamento, la confianza. Y verán cómo su majestad les lleva, dice ella, de una morada a otra. La batería que da el demonio, es decir, la guerra que nos da el demonio. Terrible, dice ella, es la batería que aquí dan los demonios de 1000 maneras, porque en estas moradas las potencias del alma están más hábiles, es decir, más perceptivas ya. La razón le representa el engaño de lo mundano. La memoria le representa en lo que paran todas las cosas del mundo. La voluntad se inclina a amar a donde tan innumerables cosas y muestras ha visto de amor. Y el entendimiento le hace entender que aunque viviera muchos años no podría encontrar mejor amigo. ¿Y qué hacer ante la tentación? Ante las turbaciones con que el demonio nos ataca a través de nuestras potencias y nuestros sentidos. Y es verdad que a veces es horrible. Pero es que está uno recibiendo y dice uno, mira, aguantar y no hacer caso. Ella dice una cosa muy interesante, dice, es que cuando los perros ladran, no salir a mandarles callar, sino oírles, pero estar tú sereno y tranquilo en tu sitio. Es muy interesante, eso lo dice en la vida, porque realmente es a la letra. Es que está uno sentado tratando de meditar y de repente, eso, los perros que están ladrando y no sé qué, y no sé cuánto y no sé qué más, y dice uno, bueno, si salgo pierdo de estar con el Señor, pierdo mi rato de oración, me desequilibro, dejarles que ladren como quien oye llover. Claro que a veces es muy desagradable, pero bueno. Pues ante las turbaciones dice no se puede ir a fuerza de brazos. Es lo que le estoy diciendo ahora, que ella lo explica muy bien en la vida, Es decir, que si vienen imaginaciones, si viene lo que venga, no nos hagamos violencia, porque es que estamos estropeando también nuestro ser, nuestra psique. No, eso no lo quiere Dios. No, de ninguna manera. Es recogernos con suavidad. Es decir, bueno, pues ladran, luego cabalgamos, no hacerla por ahí. Punto. Es difícil a veces, a veces se hace difícil, pero que en este punto sí que, pregunten a la persona que les ayude en su trayectoria y en su camino espiritual o así, pero creo que no les va a decir otra cosa más que busquen la paz. Dios es Dios de paz. Y el demonio siempre va a intentar desestabilizarnos. Hasta donde yo entiendo es no hacer caso a la imaginación, que es la loca de la casa. Eso es de mi cosecha,
porque realmente, pues bueno, no me importa decirlo, estamos en petit comité, yo he sufrido también algunas cosas de estas, de decir, bueno, pero esta imaginación alocada, no hacerle caso a lo de la santa, la loca de la casa, es la loca de la casa. Entonces, nada, no, por Dios. Intentar hacer esfuerzos que nos agotan anímicamente, tampoco. Alejar tanta batería es dejarlo todo con suavidad en manos del Señor, decir, ya se me quitará, y de hecho el Señor actúa. De repente te viene un momento de paz, de tranquilidad, no sé qué, y dices, ¿esto de quién es? Del Señor. Dejar que el torrente corra por encima de las piedras y esperar a que el Señor serene nuestra alma, que lo hace. Bien, y no errar el camino y no tornar atrás, que eso es uno de nuestros grandes peligros. Ella lo sufrió, muy grave además, y lo dice, que estando que había recorrido ya muchas de las estancias, le vino un bajón, estuvo a punto de dejar la vida espiritual, en un momento en el que su padre, al que ella había llevado a la vida de oración, ya estaba, de hecho en la época en que su padre estaba muy malo y se muere, y ella estaba en un momento de una crisis muy grave. Bien, entonces ya sabemos que la puerta es la oración. El único modo de no errar el camino es meditar y considerar quién es Jesús y sus palabras. Él mismo nos dice: nadie subirá al Padre si no es por mí. Es decir, conocer a Cristo hombre, porque a través de esta sacratísima humanidad hemos de pasar. Debemos considerar su vida, sus actitudes, su corazón, ir asimilándonos a Él, que es gran cosa mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Esto es de la vida, número 22, léanlo, es precioso, porque a mí me impresiona mucho el que no es una, vamos a ver, es una espiritualidad realmente hecha carne, no es un espiritualismo, no, Santa Teresa no vive así. Aunque de repente pues tenga momentos en el que hay, en fin, habrá recibido de Dios dones espectaculares, ciertamente, pero ella jamás se olvida, incluso en las sextas moradas vuelve a repetir: humanidad de Cristo, la importancia de la materia. La importancia de la materia es que no olvidemos que somos cuerpo y alma, y que ese alma, ese espíritu, sí será el preponderante en la vida futura, en la resurrección, como lo es como es el Señor. Pero el Señor les insta a sus apóstoles: tocarme, que aquí no es un fantasma, tengo materia, lo que pasa es que es una materia resucitada y que la fuerza la tiene entonces el espíritu. Pero ojo, no nos olvidemos de la materia, y en este mundo en que vivimos pensemos en Cristo como hombre, esa humanidad sacratísima del Señor. No lo olvidemos. Terceras moradas. Voy muy deprisa, pero en fin. Constan, otro día nos reunimos y charlamos, eso no me importa, yo me vengo aquí. Constan de 2 capítulos que tratan de cómo viven en ellas las almas que han perseverado y han llegado hasta aquí. Por la bondad del Señor, dice, son muy deseosas de no ofender a su majestad, aun de los pecados veniales se guardan, y de hacer penitencias son amigas, y sus horas de recogimiento, y gastan bien el tiempo. Se ejercitan en obras de caridad con los prójimos, muy concertadas en su hablar y vestir. Tiene una ironía esta mujer. Y gobierno de casa, las que lo tienen. Cierto, estado para desear, y que al parecer no hay por qué se les niegue la entrada hasta las postreras moradas, no se las negará el Señor. Dice, pero estas almas querrían que todos estuvieran tan concertados como ellas. Es decir, son los que ellas han organizado su vida y pretenden que los demás se organicen de acuerdo con lo que ella piensa. Y entonces, como ellos traen sus vidas, y quieren que todos los demás sigamos tan concertados como ellas, y plega a Dios que no piensen que la pena que tienen es de culpa ajena y la hagan en sus pensamientos meritoria. Quiero decir con esto, y quiere decir ella, creo, que muchas veces esas personas quieren que todo el mundo siga su criterio, su modo de ver las cosas, y que inculcar en los demás sus procesos o sus modos de ver y que el que no lo hagan como ellas piensan es por culpa del vecino, es por culpa de esas almas.
y no porque ellas están metiéndolas en unos berenjenales en los que ese alma todavía no puede estar, o no debe estar, o está en otro lado. Punto. Hay que respetar muchísimo el camino por el que el Señor nos lleva a cada uno de nosotros. Y eso nos cuesta mucho, porque estamos siempre deseando organizarle la vida al prójimo, por bien del prójimo, que es lo que dice aquí, por bien del prójimo. Es que sí, tenemos esa tendencia. Voy a seguir pasando porque si no, las penitencias que hacen estas almas son tan concertadas como su vida, dice, y así tienen gran discreción en hacerla porque no dañen a la salud. No hayáis miedo que se maten, porque su razón está muy en sí, porque no está aún el amor para sacar de razón. Muchos podemos decir que estamos por aquí, en fin, que hay veces que las penitencias nos cuesta tanto trabajo que esto no es fuera, no, me va a doler muchísimo la cabeza después, Dios mío, si dejo de comer no sé qué o no sé cuánto. No está el amor para sacar de razón. Bien, en los 2 capítulos de estas moradas la Santa insiste en la humildad. La razón es que si llegamos aquí, pues empezamos a creernos que somos muy guay, perdón la expresión así muy coloquial, para pensar que en fin, que ya hemos salido de pobres, estamos ya en el camino de... No, crece la soberbia, nos creemos unos privilegiados, y es en estas moradas en donde se desenmascara esa falsa modestia. En estas moradas la Santa nos propone la meditación del episodio del joven rico del Evangelio. Y entendamos por riqueza no solamente la material. Y yo el día que descubrí que el más pobre de este mundo, la persona más austera de este mundo, podía ser muy rico de espíritu y que tenía que empobrecerse, fue un don de Dios. Porque resulta que hay personas que son ricas en dones intelectuales, en dones sociales, en fama, en honor, en muchas cosas. Bueno, pues de esas cosas tendrá que purificarse también el alma. Claro, una persona que es inteligente, pues es inteligente. Punto, se lo ha dado el Señor, o ha permitido que los genes, en fin, se transmitieran esas maravillas. Pero tendrá que, de alguna manera, el Señor lo hará, que esa persona no se lo crea, entre comillas, no sea un soberbio. O una soberbia, es que eso lo estamos encontrando todos los días. O una persona que busque la fama, que busque la honra, que en fondo la vanidad. Porque dice, si volvemos las espaldas, como hizo el joven rico, y nos vamos tristes como el mancebo del Evangelio, cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos, ¿qué queréis que haga su majestad? Que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos. Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. Y no penséis que ha menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad. Siempre volvemos a el querer, el amor. El verdaderamente, como eso decía mucho Santa Teresita, que al final sabe que Santa Teresita cuando está muriendo se está oyendo a dos hermanas de ella diciendo, pues no sé qué va a decir la Madre Superiora de esta pobre monja que ahora se va a morir porque no ha hecho nada. Y Santa Teresita, que lo estaba oyendo, tenía mucho sentido del humor, también decía, lo importante es hacer las cosas por amor. Lo poco que hacía ella o lo mucho que hacía ella lo hacía con amor, y entonces ya estaba purificada de muchas vanidades, de muchas y había alcanzado la verdadera humildad. Bueno, todo este edificio está fundamentado en humildad, y si no la hay, entonces hay mucho problema, y el Señor nos tirará, porque Él tiene mucha preocupación con que seamos humildes. Ella insiste a lo largo de toda la obra en la importancia de la humildad, pero desde el principio hasta el final, en todas las moradas, en cualquiera. Dice, una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante esto, que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Se queda tan contenta, no le duele el... Anda en mentira. Uno de los mejores ejercicios espirituales que yo recibí fue del Padre Solano en su día, que glosó esto.
Dice, es que andamos en mentira. Creemos que estamos en verdad y no, pero muy sencillamente, y después no te daba ningún tipo de desolación, ni ningún tipo de eso de, como era, de que tenías que ir al psicólogo porque tu problemas de auto, en fin, ¿cómo era? El auto, autoestima, sí, no. Salías diciendo, eso es verdad, y entonces, y tan tranquila, y muy bien, salíamos muy bien. Bien, ella misma, después de su enfermedad, pues pudo ver esto. Bueno, ella tuvo una vida terrible, de unas enfermedades terroríficas, tales que, saben que estuvo un año entero que decía que no se podía mover ni un dedo, y que cuando empezó a gatear por su celda, que daba gloria a Dios. O sea, quiero decir que el Señor la purificó, y la purificó bien en muchos aspectos, tanto externos como internos. Bueno, sigo y muy rápidamente porque quiero llegar. Hay tantas cosas. Bien, bueno, pues dice que de estas almas que están tan concertadas, insiste en que el negocio está en procurar ejercitar las virtudes, rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo, y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenase de ella, y no queramos nosotras que Dios haga nuestra voluntad, que lo hacemos incluso bajo capa de bien, que ahí se nos mete el demonio con mucha facilidad. Bien, no voy a contar los ejemplos porque entonces no pasamos, y vamos a las cuartas moradas. Y en las cuartas habla de 4 puntos. Dice, parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de decir, no es regla cierta lo que dije antes, es decir, que el Señor nos puede llevar a la cuarta morada cuando hemos pasado en de la primera a la cuarta. Yo por eso, cuando hay grupos que dicen, no, es que hay que ir al paso de no sé qué, digo, pero si el Espíritu Santo es tan fuerte que puede una persona iluminarla y pasarla de ser un desgraciado tirado en una alcantarilla a pasar, porque son dones de Dios, y se acabó. Él es el Señor. Es el Señor. Punto. Entonces, como Señor, pues me puede tener en la primera morada toda mi vida y se acabó. Y me puede llevar, normalmente no te deja, ¿no? Pero quiero decir que hagamos que realmente vivamos esa voluntad del Señor en nuestras vidas, que a veces es muy difícil, porque queremos grandes cosas, claro. Bien, dice... Aquí la oración es la llamada oración de recogimiento, quietud, sueño de las potencias, y es en el 3er capítulo de estas moradas donde más se extiende en ella. La describe, en este tipo de oración, la describe como un recogimiento suave en el interior, como hace el erizo o hace la tortuga cuando se retiran hacia sí. Saben que el erizo y la tortuga también se guarda dentro del caparazón, ¿no? Pero no cuando uno quiere. Acá no está en nuestro querer, sino cuando Dios nos quiere hacer esta merced. Recomienda que no se empeñe uno en discurrir, sino en estarse quietos, atentos a ver qué obra Dios en nuestra alma, pero a veces no obra nada. Ya digo que muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos sentido como la prolongación del banco? Y digo, bueno, Señor, aquí estoy, punto. Aduce razones para estarse quieto. Primera, es que en esta obra de espíritu, quien menos piensa y quiere hacer, hace más. Lo que hemos de hacer es pedir como pobres necesitados y bajar los ojos y esperar con humildad. Parece que entendemos que nos oye. Entonces es bien callar y procurar no obrar con el entendimiento. Es decir, poner nuestras potencias a funcionar. No, cállese, no diga nada. Espere a que hable el Señor al corazón, que lo hará. Segundo, o la segunda razón, es que estas obras interiores son todas ellas suaves y pacíficas. Hay que dejar el alma en manos de Dios y resignarla a su voluntad. La tercera es que el mismo cuidado que se pone en no pensar nada, quizá despertará el pensamiento a pensar mucho.
Entonces hay que mantenerlo, ¿no? Y la cuarta es que nos acordemos de la honra y gloria de Dios y nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestro provecho y nuestro regalo y nuestro gusto, porque claro, cuando Dios da estos gustos, pues entonces no queremos salir de ahí y estamos a veces que vivimos como encapotados. Y entonces la santa arremete contra eso, dice: esas almas que parece que si bullen un momento se les va a marchar el gusto, no es eso, no es eso, no se pone ella. Tiene mucha gracia, porque es verdad que el Señor a veces nos da el agua, tenemos que ir a buscarla, dice ella. Esto lo explica muy bien en la vida. Tenemos que ir a buscarla, es decir, tenemos que meditar, tenemos que hacer oración, casi siempre con un libro, algo que nos ayude, que nos lleve hasta el Señor, normalmente también las lecturas del día, de lo que nos propone la palabra de Dios en el día, cualquier cosa que a lo mejor nos ayude a entrar, ¿no? Eso es ir a buscar el agua, a ver si llega. Hay veces en que el cántaro se nos rompe por el camino, pero bueno, pero hay veces en que el Señor dice: hace llover. Pues fenomenal, porque ya estamos recibiendo el agua. Hay veces en que el agua viene de lejos y entonces se van llenando todas esas distintas pilas que van pasando el agua de un sitio a otro. Es decir, ese ejemplo es tan bonito que es mejor que lo lean en la vida, ¿no? Dice que unas veces la pila se va llenando porque viene por muchos arcaduces y artificios. Los trabajos de la lectura, de la meditación, de la oración vocal, y de ahí salen unos como contentos del alma. El alma está, pues eso, contenta, y esos contentos los da el Señor, y los da el Señor a través de esos caminos, ¿no? Que son, pues eso, la lectura espiritual, no sé qué, todas esas cosas en un momento determinado en la oración parece que no, pero hacen efecto, y el Señor permite. Bueno. Bien, en las cuartas moradas las tres potencias del alma tienen que verse de forma distinta. La memoria o actividad no tiene que obrar. El entendimiento, procurar no discurrir. Y la voluntad, estar unida al Señor. Y para saber que lo estamos, tenemos que verlo en los efectos y obras de después. Ella insiste muchísimo en que no nos creamos en nuestras imaginaciones y en nuestros creer que, en fin, estamos ya en el quinto cielo. Ver si realmente yo me preocupo de la hermana que tengo al lado, me preocupo de la persona que tengo al lado, le doy a esta persona lo que necesita, puedo dejar incluso la oración en un momento determinado, aunque me cueste, porque esa hermana está enferma y necesito ir, o me privo yo de comer no sé qué por darle. Ella decía lo de comer porque supongo que en los conventos de ella, que a veces tenían una sardina para repartirse, pues claro, la cosa era grave. Miren Santa Teresita, lo de Santa Teresita es tremendo, o sea, ella se enferma porque se calla, porque la cocinera, con toda la mejor intención, pues esta hermana que es la que menos protesta, y le ponía las sobras de no sé qué, y la pobre comía de menos. Pero bueno, es un caso especial, que Dios no quiere que pasemos eso, pero voy al hecho de que ella insiste muchísimo en que en el amor y en las obras está realmente, si esa oración es de verdad, si esas gracias que hemos recibido del Señor después se concretan, y si no, ojo. Bien, quintas moradas, si quiero pasar a las sextas, que las he resumido muchísimo para la ocasión. Bueno, las quintas constan de 4 capítulos en los que la autora va a tratar de la oración llamada de unión, en qué consiste, cuáles son las señales, los efectos, etc. Y entonces, vamos a ver, empiezo. ¿En qué consiste la oración de unión? En el libro de la vida, en el capítulo 15, podemos leer que en esta oración el gusto y suavidad y deleite es más sin comparación que todo lo pasado. Aquí el esfuerzo personal del orante es ya muy pequeño. Las potencias, la memoria, la imaginación, la razón son absorbidas por un intenso sentimiento de amor y de sosiego. Esto lo tiene que dar Dios. Nosotros, por mucho que queramos o nos imaginemos, no llegamos. Así que no es, en fin, dice aquí, hasta que la experiencia es mucha, queda el alma dudosa de qué fue aquello, si se le antojó, si estaba dormida, si fue dado de Dios, si se transfiguró el demonio en ángel de luz, porque claro, todo eso te viene a la cabeza. Queda con 1000 sospechas, y es bien que las tengan, dice, porque aun el mismo natural nos puede engañar aquí alguna vez. Es decir, que no siempre, aunque
Dices, bueno, a lo mejor es que he estado dormida y claro, pues aquí los sueños se han apoderado de mí. Ojo, esperar. Si el Señor quiere, lo irá viendo, hará que se repita la situación y lo hará ver. Pero es cierto que aquí las molestias de la imaginación, de la memoria y del entendimiento son mínimas. Y el alma puede superarlas con facilidad. En el libro de la vida dice que si ladran los perros, lo que dije antes, no hay que hacerles caso de nada, que ladren. Nosotros aquí, en nuestro sitio. Y normalmente el Señor nos va dando esta suavidad, este sosiego, este estar con Él, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las señales de que procede de Dios y no del demonio? Pues señales por donde no os podréis engañar ni dudar si fue de Dios, es que veis esta alma que la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la verdadera sabiduría, que ni ve, ni oye, ni entiende en el tiempo que está así, que siempre ese tiempo es breve. Anda, si se pasó la hora, qué barbaridad. ¿Y esto? Cualquiera tiene un poquito a lo mejor de... Y hay veces en que la hora se te hace todavía 5 minutos, qué barbaridad, y todavía otros 5. Y hay momentos en los que de repente, anda, ¿qué ocurrió? Bien, fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera pueda dudar que estuvo Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad que aunque pasen años, sin tornarle Dios a dar aquella merced, no se olvida ni puede dudar que eso fue de Dios, que aquí hubo un toque, algo, un consuelo, un contento, un algo que jamás se lo va a poder dar, desde luego el demonio no. Le queda al alma seguridad de que solo Dios ha podido imprimir en ella esa fuerza, y no hay que buscar razones para ver cómo fue. No llega a nuestro entendimiento a entenderlo. No nos esforcemos, ¿eh? ¿Para qué nos queremos desvanecer? Dice ella, ¿para qué nos queremos la cabeza, a ver el entendimiento, a ver por qué vino, no vino, si vino? Vino, punto, es de Dios, punto. Él lo sabe, Él sabe por qué, ¿no? Bien, no voy a hablar de la mariposica blanca, que es un juego, es precioso, es como el gusano de seda se va transformando en esa mariposica, dice ella, que es precioso. Léanlo porque es muy muy bonito, pero no puedo perder aquí este tiempo tan precioso que tenemos ya poco tiempo. Bueno, bien, esta mariposica o esta palomica ha de procurar ir adelante en el servicio de nuestro Señor y en el conocimiento propio. Una de las cosas que más nos humilla, creo que es que la vecina venga y nos diga, a lo mejor con mucha sonrisa, pero nos diga, oye, mira, en esto y esto. ¿Y desde cuándo tengo yo mal carácter? Pero bueno, por Dios, pero si yo soy un encanto. Entonces, ahí nos hacen conocernos rápidamente un detalle que no habíamos prestado atención a nuestro modo de ser. O, desde luego, es que siempre te estás buscando a ti misma. ¿Yo? Si yo soy muy humilde. No me busco en absoluto. Bueno, esas cosas nos vienen muy bien, nos vienen estupendamente, porque nos pulen. Me acuerdo de una superiora que había en un convento de benedictinas, no me acuerdo, y estaba en Toledo en unas charlas, unas conferencias que había de una semana teológica, y me tocó vivir en un convento de estas monjas, eran muy simpáticas, y entonces venían a traerme la comida y tal, y charlábamos un rato, y me decían, de aquí somos todas, venimos como... ¿Te acuerdas de esas cosas que utilizábamos los alfileteros? Venimos todas como alfileres llenos de moho, llenos de orín, llenos de... Dice, y aquí, con el roce de unas con otras, salimos como plata. Digo, pues sí, es verdad. Simpática aquella mujer. Bien, aquí dice, en estas moradas, ojo, porque la señal más cierta... Dice, de si guardamos estas dos cosas, de amor a Dios y al prójimo, es guardando bien la del amor al prójimo. Insiste mucho en esto, porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque haya indicios de que sí que le queremos, caramba, pero el amor al prójimo es el que nos dice si realmente estamos amando a Dios. Y aquí los engaños son muy posibles si falta la humildad.
y las demás virtudes. Son grandes los ardides del demonio, que por hacernos entender que tenemos una virtud no la teniendo, dará 1000 vueltas al infierno. Y tiene razón, porque es muy dañoso que nunca estas virtudes fingidas vienen sin alguna vanagloria. La vanagloria es terrible y hace que perdamos muchas veces, porque la soberbia y la vanagloria van juntas, y entonces pues siempre andamos buscando aquello del rico que os decía antes. El rico no de dinero, si lo del dinero es lo de menos. Si a lo mejor yo lo que quiero es ser rica en obras de intelectualidad y demás, pues mira, es una pobre que vive pues, y que a lo mejor no da ni a entender lo que sabe. Pues bendito sea Dios, se acabó. Lo que me ha dado cuesta mucho, ¿eh? Y en los ambientes, yo recuerdo en los ambientes estos de los intelectuales, que era como aquello de los fariseos que decía el Señor. Me llamó mucho la atención y lo cuento porque yo les estaba viendo a aquellos señores tan sesudos, les oía hablar y me acordé rápidamente de aquello que dijo el Señor: ¿cómo vais a creer en mí, vosotros que estáis buscando gloria unos de otros? Me parece que lo dice en San Juan, al final, cuando la controversia con los judíos, que a mí siempre me impresionó mucho. ¿Cómo me vais a creer? ¿Cómo vais a creer? Si estáis buscando gloria unos de otros. El Señor que ha hecho no sé qué cosa, el que ha hecho no sé qué más, el que ha presentado un trabajo de no sé qué más. Y dicen, sí, hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, porque es la manera de que avancemos y que avance la ciencia y que avancen los conocimientos. Pero de hacerlo con sencillez, con humildad o con soberbia y vanidad, hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Y realmente se nota, hay ambientes en los que, y dentro de la iglesia, no estoy hablando de fuera, estoy hablando en este momento de dentro de la iglesia. Yo he vivido esto y me impresionó mucho. Todavía les veo, estáis buscando los unos la gloria de los otros. ¿Cómo me vais a creer a mí? Que me escupieron y que, en fin, todas esas cosas que sabemos ya. Bien, peligro de perderlo todo. Pues sí, lo tenemos. Y ella avisa porque dice que el Señor nos ha dado muchas cosas, que no podemos ser ingratos con todo lo que nos ha dado, y que el tirarlo por la ventana, pues en fin, que puede ser muy perjudicial para nosotros. Porque dice que si el alma, dice que nos podemos engañar ciertamente, que viene el demonio con sutilezas y que en fin, que nos puede desquiciar y que nos puede echar atrás, que ahí que demos gracias al Señor por todo lo que nos da, que aguantemos firmes en las adversidades internas y externas, que ahora voy a hablar de ellas, y que entonces que nos mantengamos, porque el Señor nos ha dado muchas gracias y que esas gracias tenemos que, pues el deber de conservarlas. Es como un padre que se ha volcado en un hijo y entonces y que se ha volcado en nosotros y que se vuelca siempre, y que entonces no podemos despreciar su obra, ¿no? Y paso rápidamente a las moradas estas, que las he resumido lo más posible, de verdad. Son 11 capítulos. Y en estos 11 capítulos me salían páginas y páginas y dije, no puede ser, vamos a ver cómo lo resumimos más. Y lo resumí de la manera siguiente, no sé si vale o no, pero dije, ¿qué dice fundamentalmente en estas moradas estas? Dice, habla de los dones que el Señor hace al alma, de los trabajos interiores y exteriores que se sufren en estas moradas, los posibles engaños del enemigo de la natura humana, como dice San Ignacio, y personas que creen ver y oír, pero que son en realidad enfermas. Que eso pasa mucho, no solamente en comunidades religiosas, yo lo he visto en carmelitas, lo he visto también en personas que viven en el mundo y que quieren vivir realmente una vida. Son muy buenas personas, ojo. Es lo que ella las llama las melancólicas, las que sufren de melancolía y demás. Y que es un problema dentro de una comunidad religiosa y dentro de una comunidad que no sea, que es religiosa pero que está en el mundo, quiero decir, porque son personas muy buenas, pero que, bueno. Primer punto, los dones que hace Dios al alma. El Señor despierta al alma de muchas maneras. Una de ellas es las famosas hablas. He hablado antes de que a deshora, y el Señor nos puede, de repente, ya digo, estamos, yo qué sé, pues fregando, limpiando, no sé qué, y de repente viene algo que decimos, esto es del Señor. Porque ni pensando, ni en oración, ni nada de nada. Y viene del Señor, algo, es un sentir,
algo que dice estoy aquí, que lo notas, que es algo como una flecha, como algo que ha venido. Y entonces dice que ese despertar del alma son unas hablas que unas veces parece que vienen de fuera y otras de lo más interior del alma. Y aunque algunas veces proceden tan de lo exterior, dice que se oyen con los oídos, no solo interiormente. Y ella se quedaba muy corrida cuando estas cosas le pasaban delante de gente. Estaba a lo mejor en el locutorio hablando con no sé qué, no sé cuánto, y de repente venía cosas de estas y no podía disimularlo. Y claro, las cosas, las hablas que se corrían por Ávila eran terribles, ¿eh? Bueno, la ponían a veces verde y a veces no verde, pero en fin, ella estaba en boca de todos los vecinos de Ávila y se lo pasaba fatal. Estas hablas pueden venir de Dios, pueden venir del demonio o de la propia imaginación. Y nos avisa a ella de lo siguiente: no penséis que aunque estas hablas provengan de Dios, seréis por eso mejores. Siempre la humildad. Que harto habló el Señor a los fariseos, y mirad lo que cosechó. Y ninguna que no vaya muy conforme a la Escritura. Si alguna de esas hablas no va muy conforme con la Escritura, entonces más caso que si se lo oyerais al mismo demonio. Ni caso, porque aunque sean de nuestra flaca imaginación, es menester no tomarlas más que como tentación. Estas hablas son muy diversas, y entonces las señales de que proceden de Dios son: primera, el poderío y señorío que traen consigo, que aunque el alma esté alborotada o en oscuridad y sequedad, con una palabra que le digan, por ejemplo, no tengas pena, soy yo, queda sosegada y con certidumbre y muy consolada. Esos como flechas, como esos ramalazos que le vienen al alma y no sabe de dónde, ¿no? Pero que la dejan en paz. Quietud y recogimiento del alma, que dejan en el alma. Tercero, hablas. Estas hablas quedan en la memoria mucho tiempo y algunas veces jamás se olvidan. Queda certidumbre grandísima de que proceden del Señor. Que aunque venga después a decirte que no, dices, mire, como ella dijo que una vez le mandaron decirle, y cada vez que venga no sé qué, usted le da las sigas, que era no sé qué, pues un gesto bastante incluso grosero. Y ella decía, Señor, me da muchísima pena de hacerte esto, pero es que me mandan que lo haga, le decía a ella. Y a pesar de las contradicciones, queda el alma como una centella de seguridad, le queda allí. Bien, otra forma es la visión intelectual. Habla Dios en lo íntimo del alma y en lo secreto, y da certidumbre de que el demonio no tiene poder para entrar. En esa fotocopia que he dado de las potencias del alma, donde el demonio hay zonas en las que no puede entrar. Fíjense en las tentaciones del Señor. En las tentaciones del Señor es muy importante ver cómo el demonio está intentando saber si el que tiene delante es alguien más que un hombre. Y entonces está tentando, sí, a ver. ¿Pero por qué? Porque el demonio no puede entrar siempre en todo. Los mismos exorcistas lo ven. No puede entrar hay una zona que es del Señor. Podrá molestar hasta un grado, pero más no. Entonces hay zonas en las que dice, y ella lo dice, hay una certidumbre de que ahí no puede entrar el maligno. Es en la claridad del habla. E incluso dice, cuando la persona a veces está en conversación, viene dice, no puede ser, el demonio no puede entrar ahí. Son cosas que da el Señor. Bien, y que son cosas que además no me las puede fabricar mi imaginación, porque es que a lo mejor es que ni se me había ocurrido nunca en la vida de una cosa similar, y viene algo que digo, pues esto no, ¿de quién va a proceder? Del Señor, porque estoy al hacer, por ejemplo, pensar en ponerse a hacer conventos por toda España. Bueno, pues eso quiere decir que, en fin. Dice, porque es como quien oye, y lo de la imaginación es como quien va componiendo lo que él mismo quiere que le digan, que es distinto. Bien. Junto con las hablas se da a entender mucho más de lo que ellas suenan sin palabras. Entendemos, aunque no nos hablen, muchísimo más de una conversación que tengamos.
es algo que el Señor imprime dentro de nosotros y que entonces nos hace entender sin palabras muchísimo más de lo que pueden ser los discursos del más sabio. Los arrobamientos. En los arrobamientos, que bueno, ella sufrió muchísimo por este tema, pues dice que los efectos que producen en el alma son grandes deseos de hacer penitencia, voluntad para amar y para no unirse ni pegarse a ninguna criatura. Con esto creo que nos baste para entender lo que es el arrobamiento, ¿no? Y en el capítulo 5 habla de otra forma de arrobamiento que le llama vuelo del espíritu, y es que el alma, dice aquí San Pablo, dice, es arrebatada, y a veces también el cuerpo, no solamente el alma. San Pablo, y yo sé de uno que el Señor le llevó, no sé si en el cuerpo o no en el cuerpo, es decir, la misma experiencia que tuvo San Pablo la tuvo ella, porque claro, cuando yo sé de una persona que es ella, y entonces esto pues dice que a veces pasa que es el alma, pero a veces es el alma y el cuerpo, las dos cosas, y la verdad es que tenemos el ejemplo de San Pablo, y lo que nos dice San Pablo, si le creemos bien, yo desde luego a Santa Teresa también la creo, además que es doctora de la Iglesia. En otras ocasiones da el Señor júbilo y oración extraña, a la que ella llama unión grande de las potencias. Es como si estuvieran... Mira, el sentido común de esta mujer es grandísimo. No solo le quita importancia a la materia, sino que le da una gran importancia. No hay que huir de las cosas corpóreas, por mucho que tratemos de cosas de divinidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que somos seres humanos, que pisamos en la tierra, y ella se daba perfecta cuenta de esto, que por muchos arrobamientos y muchas hablas y mucho no sé qué, a fregar o a limpiar, que entre los pucheros está el Señor, ahí es donde se demuestra realmente si el alma tiene eso dado por Dios o es que es su envanecimiento, o sus vanidades y sus tonterías, que a veces las tenemos. Ella describe otros modos que tiene el Señor de comunicarse con el alma, pero me parece que no son sustancialmente diferentes a los que ya describió anteriormente. Y entonces habla de al final del todo, en el capítulo 10, en los números 5, 6 y 7, reseña otra merced del Señor, que es ver la verdad, dice. Se muestra Dios a sí mismo, haciendo ver cómo Él es la verdad, que parece que deja oscurecidas todas las que hay en las criaturas, y muy claro, dado a entender que solo Él es la verdad. Y entonces la importancia de andar en verdad, que decíamos antes, dice, porque claro, si Él es la verdad, y veo, porque lo ves, porque cuando el Señor va iluminando el alma y va iluminándonos a cada uno de nosotros, vamos viendo nuestra pobreza, que no tiene nada que ver con la autoestima en absoluto, porque hoy estamos con ese lío. No, si nos podemos estimar muchísimo, y de hecho Dios nos estima, si llegaremos a ser como dioses, que dice la Escritura, luego, en fin. Pero lo que es cierto es que se ve uno tan pobre. Por eso los santos se veían como grandes pecadores, y decía uno, pero Dios mío, ¿de qué puede el Padre Pío decir que él es pecador? Dios mío, de mi alma. Bueno, pues se ven, ¿por qué? Porque se ven al lado de la verdad. Entonces el vernos al lado de la verdad y al lado de la luz y al lado de todo nos hace ver lo que somos. Ella dice que somos como un vaso a veces, cuando Dios da esa luz, es como un vaso de agua que estuviera lleno de motitas por dentro. Y esa es la letra. Es el vaso que se ve traspasado por la luz y que se encuentra un sendero. Yo decía que aquí estaba el agua pura del manantial no sé qué. Sí. pues mire usted lo que hay dentro. Ocurre. Y ella lo dice en la vida, en la vida dice esto. Bien, y entonces dice también que el alma sufre muchos trabajos internos y externos, y que si supiera lo que va a pasar en las estas moradas, que jamás en la vida se decidiría a entrar en ellas, que se quedaba muy bien en otras, porque se sufre muchísimo. ¿De qué se sufre? Que hace extremos, que todo el mundo la critica, porque hace extremos para engañar al mundo y nos hace a los demás ruines, y que ellas se creen que son mejores cristianos por hacer esas cosas y esas ceremonias, y que son cosas del demonio, claro, todo ese tipo de cosas. Imagínense Ávila, en el pequeño núcleo en el que ella vivía, ¿para qué hablar? Bueno, tanto
que saben que hubo un momento en que no la querían ni confesar. No tenía ni confesor, porque es que no quería nadie ni acercarse a ella. Llegaron 2 jesuitas por allí y le ayudaron. Pero esos trabajos interiores, ese tormento, y sobre todo dice una cosa que a mí me impresionó y que me hizo mucho, me dio mucho que reír, porque es verdad. Dice, y el Señor, aparte de las enfermedades corpóreas y demás, dice, esos trabajos interiores, el tormento que da topar, dice, con un confesor tan cuerdo y poco experimentado que todo lo teme y en todo pone duda, como ve que son cosas no ordinarias. Y va uno a contarle esas cosas y el confesor dice, oiga, ¿usted qué me está contando? Claro, sobre todo cuando ve que el alma que recibe estas gracias no es perfecta. Porque claro, dice, y entonces lo achaca a demonio o a melancolía, que es la histeria. Dice, y es que a este tipo de confesores les parece que Dios da estas gracias a las que son como ángeles, cosa imposible mientras estamos en este cuerpo. También es verdad, para descargo del confesor, dice ella, que como el demonio hace tantos estragos en estos días, el pobre tiene razón también en recelarse, en tener cuidado a ver la que tengo aquí, si está, en fin, viendo visiones. Ella salva mucho al confesor, pero sufrió mucho con los confesores, mucho. Estas almas sufren pensando que están siendo engañadas, y cuando el confesor ayuda a que tengan más temor, pues entonces ya que las cosas se hacen insufrible, porque claro, si resulta que vas a alguien que crees que te va a consolar, que te va a ayudar, que mira, no hija, no te preocupes, que esto es de Dios, te va a decir, oiga, usted tenga muchísimo cuidado, porque ahí puede estar el demonio, o porque su imaginación está como realmente la loca de la casa está funcionando. En fin, estas contradicciones hacen sufrir muchísimo a las almas, y desde luego ella sufrió mucho por esto, mucho. Y entonces, bien, paso rápidamente porque los engaños del demonio, pues es que es buena gana de dedicarnos a ellos, porque se ven. Y el cuarto punto es muy importante, y es que trata con mucha delicadeza a las hermanas o a los prójimos, que los podemos encontrar yo en la parroquia, en la no sé qué, yo lo veo muchas veces yo qué sé, o en comunidades de no sé qué, da igual, seglares, no seglares, la persona que cree que está viendo, dice, en las personas de flaca imaginación, a ella les llama melancólicas, que pueden ser antojo y tal. ¿Qué se puede hacer con estas personas? Que se ve claramente que no, que son puras, pues no hacer caso de lo que dicen primero, de lo que dicen ver, ni de lo que dicen oír, ni de lo que dicen entender, pero no inquietarlas, oírlas como a personas enfermas, y que quien tenga autoridad sobre ellas les diga que no se fijen en esas hablas o en esos arrobamientos o en esas imaginaciones y tal. Dicen, no, hay que quitarlas de la oración, muy importante. Es que es impresionante, porque una mujer que está diciéndonos que oración, cuando llega a este tipo de personas, dice, esta persona no le está haciendo bien la oración, esta persona necesita campo y playa. A veces dice el borriquillo, como es el alma, hay veces en que el cuerpo tiene que tirar del alma, entonces, y hay veces que al revés, que es el alma que tiene que tirar del cuerpo, y a veces ese cuerpo necesita también reposo, ayuda, tiempo, esparcimiento. Eso es lo que recomienda ella, ¿no? Dice, porque estas mujeres o estos hombres, estas personas que tienen este tipo de problema, el demonio se aprovecha de esas almas y les hacen daño a ellas y a otros. Porque claro, hay veces en que tienen una corte detrás creyendo que están viendo a la Virgen todos los días, o, en fin, cosas. Eso lo he vivido, es que lo he vivido, Y es que esas personas de flaca imaginación les parece que todo lo que piensan están metidas en ello, lo ven. Le contaba yo a mi querido chofer, don Andrés, que yo viví esta situación en una dirección espiritual y fue una gracia de Dios. Yo fui con un señor, un jesuita, que quiso que viniera a una persona, a ver una persona que estaba haciendo ejercicios y tal, y me impresionó muchísimo, no se me olvidó jamás, porque de repente aquel señor, oyendo a esta persona, dijo, todo esto que estás contándome es pura imaginación. Es que aquella persona, buenísima persona, entregada hasta a todo, a tope, pues se metía
con su imaginación, su capacidad imaginativa, se metía en la escena y es que la vivía, y es que como estuviera allí, y en el momento de la crucifixión estaba al pie de la cruz, y en el momento de la subida del Señor con la cruz, estaba ella subiendo con él. Es decir, que lo ven, que lo viven, que están metidas dentro y que no tienen culpa, que no tienen culpa. Y entonces hay que tener con ellas muchísima consideración, muchísimo cariño y ayudarlas. Porque incluso decirle, mira, no, durante una temporada no vas a hacer oración o vas a hacer simplemente el oficio y te vas a ir al campo más y vas a comer mejor porque lo necesitas, punto. Y entonces una persona que sobre esa persona también, claro, pero es que realmente imagínese una que le da pues, estas cosas y que está, pues yo qué sé, en la catedral y que no es de ninguna congregación de nada, pues hace daño, claro, a sí misma y a los demás, porque claro, de repente te encuentras con iluminados que hacen cosas rarísimas, pero pobrecillos, es que realmente no hay que pensar que tienen mala idea, ni mala ni mala voluntad, no, es que lo viven así. Entonces se necesita mucho discernimiento, ¿verdad? Y ya, en las séptimas moradas, y termino, solamente hablo del desposorio espiritual, porque es donde realmente ella lo narra de una manera muy sencilla y muy gráfica, y es corto. Digamos que sea la unión como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una, o que el pábilo y la luz y la cera es todo uno. Este es un modo de unión, pero el matrimonio es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o la que cayó del cielo, o como si un arroyico pequeño entra en la mar, que ya no pueden dividirse. Cuando ya el alma está absolutamente cogida por el Señor, unida a Él y el Señor con ella, y ya no sabemos ni de dónde procede el agua, y da igual, porque ya es una con el Señor. Así me parece puede decir aquí el alma, porque es a donde la mariposilla que hemos dicho muere, y con grandísimo gozo, porque su vida es ya Cristo. Pensemos en San Pablo. Mi vida es el Señor. Yo ya no vivo por mí, ya vivo por Cristo, ¿no? En el número 59 del segundo capítulo de las últimas moradas se puede leer esto mucho más por menudo, y nos recuerdan ciertamente a San Pablo. También habla de los efectos de este grado de oración, que son fundamentalmente dos. Uno, olvido de uno mismo. Ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda ella está empleada en procurar la honra de Dios. Deseo de padecer, grande, mas no de manera que le inquiete como solía. No, ahora es todo está. De hecho, dicen los que entienden de esto que todas esas manifestaciones que tuvo Santa Teresa, incluso físicas, de que levitaba y de que no sé qué, y los arrobamientos y todas esas cosas desaparecen. En la séptima es como si el submarino, que por arriba puede haber todo el mar, puede estar todo picado que se quiera, y ya el alma está tan sosegada y tan dentro de ese agua ya profunda que no tiene ningún tipo de este tipo en fin, de arrobamientos, de no sé qué, de cosas que nos parece que es que entonces ya soy buena, entonces por eso el Señor me lo da. Ni hablar. No. El Señor te puede dejar en un momento determinado a lo mejor vivir una experiencia así, pero a continuación te puedes pasear a lo mejor por las sabandijas, ¿eh? Así que amor a los enemigos, que nos cuesta mucho, a mí desde luego. Tienen también, sobre todo al Pablo Iglesias, no le soportó, tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidos, con mucha más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que le hacen mal o desean. Al revés, ama a sus enemigos, y les ama mucho porque dice, me están haciendo mucho bien, cosa que ya, en fin, a mí me parece... dice, sí, porque claro, es que esas personas me están poniendo en humildad. Yo digo, bueno, pues tendré que verles así. O sea, como personas que me están ayudando a que yo sea realmente cristiano, a que ame a esas personas, y que en un momento determinado, si me apiolan, pues bendito sea Dios. Porque claro, y es que es verdad, es que es verdad, es que los mártires sufrieron así. Es que amaban a sus enemigos, es que les perdono con todo el corazón.
tenemos montones de ejemplos en la historia en España. Vamos, es que yo me leo las historias de los mártires y me impresionan. Me impresionan porque es que realmente tienen este amor del Señor. Bien, casi nunca hay sequedad, porque otra de las cosas es las sequedades, son en los sufrimientos de esa de la sexta morada, también entre las sequedades, que ojo, ni alborotos interiores de los que había en otros tiempos. Ahora el alma está en quietud, casi siempre. Y cuando el alma llega a este estado, o más bien se lo concede nuestro Señor, los arrobamientos se le quitan, ya no hay arrebatamientos, ya no hay espíritus, ya son muy raras veces, y casi siempre no en público como antes. Ella sufría mucho lo del en público, porque claro, después de lo que se decía, que antes era muy ordinario, ni le hacen al caso grandes ocasiones. Bien, dice que, para tratar de resumir, que ya el alma vive como en una serenidad y como en una unión que ya es de otro mundo, claro, de otra cosa. Dice, la pobre mariposilla, dice, andaba antes tan ansiosa y tan deseando oír a fulanito y a menganito y que me va a ayudar. Dice, no, ya no te hacen esa impresión. ¿Por qué? Pues porque el que te hacía la impresión era el Señor y ya lo llevas contigo. Y entonces ese es el que te ayuda, el que realmente te da. Y dice, ya termino, dice, nota de gran realismo: no entendáis por esto, hijas, que deja de tener cuenta con comer y dormir, que no le es poco tormento, y hacer todo lo que está obligada conforme a su estado. Es decir, que a pesar de que estemos ahí, tenemos que seguir comiendo y durmiendo a las horas que nos manden y a las horas que tengamos prescritas, porque si no nos puede. Entonces sí que a lo mejor tenemos que ir al psicólogo porque nos da un yuyu. O sea, que tenemos que pensar en que somos también materia. Y que no habéis de entender, hermanas, que siempre en un ser están estos efectos que he dicho en estas almas, que algunas veces las deja nuestro Señor en su natural, y no parece sino que entonces se juntan todas las cosas ponzoñosas, dice, del arrabal y moradas de este castillo, para vengarse de ella por el tiempo que no las puede haber en las manos. Es decir, que hay veces en que nos deja el Señor para que dice, mira, todo esto son gracias mías, no es tuyo, ni por tus esfuerzos, ni por tus puños, ni por nada de nada, porque de por ahí no vienen, sino que te lo doy yo. Y para que lo veas, si te lo quito un ratito, entonces, como dice San Ignacio, para que veamos y no pongamos, dice, nosotros, dice, no hagamos nido en lo que no es nuestro, dice San Ignacio. No creamos que en fin, que por nuestros esfuerzos y grandes sacrificios y grandes no sé qué nos dan grandes cosas. La maestra de novicias de Santa Bernadette, la que vio la Virgen en Lourdes, pues tenía esa idea de que es que ¿cómo a ella no le llegaban todas esas gracias que le llegaban a la pobre Santa Bernadette? Que Santa Bernadette encima no tenía gran... Dice, pero ¿sabes, señoría, usted maestra de novicias? Por Dios bendito. Pues esa, y sufrió mucho la pobre Bernadette gracias a la maestra de novicias. Bueno, verdad dice que es que dura poco. Dice, quiere nuestro Señor que no pierda memoria de su ser, que no perdamos, que sepamos quiénes somos, y que estemos siempre humildes, y porque entienda más lo que le debe a su majestad. En fin, hermanas mías, dice, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto las grandezas de las obras cuanto el amor que pongamos en ellas. Bueno, espero no haber aburrido mucho y bueno, he hecho lo que he podido, y me he saltado muchas cosas. Muchas gracias a vosotros. Porque realmente he ido muchas veces a la Encarnación y me acuerdo que estaba una vez con un grupo de la universidad, todavía estaba yo, era universitaria, y estaba un grupo de universitarios allí. Uno se puso furioso cuando nos enseñaron la celda en la que San Juan y Santa Teresa vieron al Señor, el sitio exacto. Histéricos que estaban los dos, no sé qué, no sé cuánto, y dije yo, pero bueno, porque tú no lo veas, los demás somos histéricos. O sea, hay como una cosa, y este odio que lo estamos viendo cada día más,
nos tiene que reafirmar en que, me parece a mí, en que, bueno, esto que vivimos, esto no lo vivimos, yo lo menos, pero vamos, que son algo que yo no me puedo fabricar, que son gracias que nos da Dios, pero que estamos llamados a ello. En la medida en la que Dios quiera, decía, es que los santos grandes van por aquí y los menos grandes van por aquí, me da igual, el camino que Dios tenga para mí. En ese camino la purificación va a ser la misma. Decían a Santa Teresita, su hermana, que la enseñó, dice, la santidad, cuando todavía no había ido al convento, cuando todavía Paulina no había ido al convento, y le dice, mira, le puso varios vasos y dedales, no sé qué, y los llenó todos de agua. ¿Quién está más lleno? Y dijo ella, todos. Y dice, pues eso, cada uno tenemos una capacidad y Dios la irá llenando. Y entonces el que veamos este odio y demás, lo que sí me importa decir es lo siguiente. A mí me importa, porque ya lo estoy yo canonizando a Benedicto XVI, que es una maravilla, la verdad. Dice, la razón y la fe van unidas, que en lo que podamos formarnos para que nuestra razón pueda explicar lo que nuestra fe mantiene, que lo hagamos, porque muchas cosas se nos han ido aclarando a lo largo de los 2000 años de cristianismo. ¿Cuántas cosas hoy podemos mantenerlas por la fe y por la razón? No solamente por la fe. Entonces pensemos que muchas cosas que hoy en día solamente podemos creer en fe son cosas que en un momento determinado quedarán claras también para la razón, porque la ciencia nos va a dar la razón. Leyendo a Carreira decía, el otro día estaba leyendo un artículo sobre yo no entiendo nada de física y menos de un astrofísico, pero me quedo con la música, y entonces me quedo con que la materia ya no es lo mismo, que se explica igual que antes, que la materia que aquí nos parece tan dura, pues no, tiene otras características y otra serie de cosas, y entonces que un elemento puede estar en dos sitios al mismo tiempo, la bilocación, dos elementos, claro, pues no me parece que sea. O si una materia puede, si una partícula puede atravesar una pared, pues ¿por qué Jesucristo no va a poder atravesar una pared? ¿Por qué? Pues porque ya estamos en otra dimensión, claro, con una fortaleza y con unas capacidades que superan todo lo que nosotros conocemos y sabemos, pero no es tan loco. No es que estamos aquí pirados y estamos defendiendo cosas. No. La física, la ciencia nos está dando la razón. Ojo, y tenemos que prepararnos para responder, que es muy importante, a mí me parece. Bueno, ya. Bueno, si tienen tiempo, y si quieren, y si no, pues nada. Bueno, muchas gracias. Es muy sencilla, como veis. O sea, que es que hay que leerse a la Santa. Hay que leérsela. Y me imagino que la leeréis y la conoceréis mejor que yo. Pero que a mí siempre me quedó muy, muy, muy grabado todo lo que de ella recibí. Mucho. Pues te voy a poner en tu conocimiento que se está preparando una peregrinación a finales de septiembre posiblemente. ¿Ah, sí? A Ávila. Hombre, pues voy, Ávila. Bueno, he ido muchas veces, pero es que, vamos, no me importa. Bueno, fenomenal, no me importa ir muchas más, vamos. O sea, es que me encanta. Bueno, y allí se ve el sitio exacto en donde San Juan tuvo la visión de Jesucristo crucificado. Eso lo saben, ¿no? La estampita esa, lo siento no haberla traído. La estampa que se enseña en el museo es una estampa pequeñita, así. Y entonces es la visión que tuvo San Juan de la Cruz en un oratorio donde estaba haciendo oración de Jesucristo crucificado. Esa fue en la que se basó después el famoso cuadro de Dalí, que está el Cristo, y el que tiene el báculo del Papa, que fue San Juan, de San Juan Pablo II, porque es el Cristo rendido, o sea, las rodillas, todo el ser, y eso lo vio San Juan de la Cruz. Ay, mira, estaba histérico cuando estaba viendo eso. Anda. A ver. Muchísimas gracias. Bueno, yo encantada. Me lo he pasado muy bien. Bueno, sí, ha sido para gloria de Dios, que es lo que importa.
Sí, yo voy a procurar venir a las que pueda. Vengo, pero que necesito medios. Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la paciencia.